obra magnífica de Jesús es haber venido hecho hombre y se humilló como el siervo más pequeño de todos para entregar a todos salvación. Pero la obra magnífica fue haber muerto porque nosotros hemos pecado. Y eso nos aleja de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Pero el amor de Dios es más grande, que por ese sacrificio nosotros podemos acceder a la vida. En esta mañana yo quiero compartir este mensaje un poco diferente a lo que eventualmente hago. Quiero narrar, leer e ir narrando lo que sucedió. Y también quiero, a manera de imaginación, ir trayendo los testimonios de algunas de las personas, testimonios, por así decirlo, de personas que vivieron ese momento. Y quiero que utilicemos mucho nuestra mente, nuestra imaginación, y lo veamos como esta película de lo que sucedió durante estos últimos días y tiempos en la vida de Jesucristo, los últimos días de Jesucristo. Los evangelios, Lucas, Juan, Mateo y Marcos, en sus últimos capítulos cuentan la historia de Jesucristo. Y quiero que presten mucha atención y vayan escuchando y nos vayamos adentrando a esta historia, nos vayamos adentrando a estos testimonios que vamos a ir contando. Cuando llegó el día de la fiesta de la Pascua, que se celebra sacrificando al Cordero de Jesús, Jesús mandó a Pedro y a Juan para que preparen la cena. Les dijo que en Jerusalén encontrarían a un hombre que llevaba un jarrón con agua. Síganlo hasta la casa, les dijo, y entren y pregunten al dueño de casa dónde cenaría el Señor. Este hombre les mostrará una sala grande y arreglada para la cena. Así lo hicieron ellos, Pedro y Juan. Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes esta Pascua, antes de que yo sufra mucho y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos el gran banquete en el reino de Dios. Luego el Señor tomó la copa de vino, le dio gracias a Dios y dijo: tomen esto y compártanlo entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más vino hasta que llegue el reino de Dios. También tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi cuerpo, que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa de vino y les dijo: este vino es mi sangre, derramada en favor de ustedes. Con ella, Dios hace un nuevo pacto. Imagínate al dueño de casa, a este dueño que dio esta sala. Yo me lo imagino diciendo lo siguiente: nadie sabe mi nombre, y la verdad no importa. Soy aquel hombre que prestó la sala de su casa para que el maestro pueda celebrar su última Pascua con sus amigos. Al principio me costaba entender lo que Jesús decía. Yo lo seguía, pero tan solo parecía ser un gran profeta. Jamás imaginé que un día iba a llegar a la puerta de mi casa, esperando que yo le abra esa puerta para compartir conmigo y con mi familia. Esa noche en la que cenamos juntos, no hizo ningún milagro. No habló de las Escrituras, tampoco me exhortó. Tan solo compartió conmigo. Hablamos de mi familia, de mis padres, de mis hijos. Hablamos de mi esposa. Le conté de mi trabajo y de mis negocios. Y él
me habló de cuando era carpintero, de la relación que tuvo con su padre José y de cuánto lo extrañaba, de cuánto amaba a su madre y a sus hermanos, y cuánto estaba dispuesto a hacer y a dar por sus amigos, y que por eso quería ser mi amigo. Entonces comprendí. Fue como si un velo se me cayera de los ojos y caí a sus pies. Supe que Él era el Cristo que venía a salvarnos. Me visitó una y otra vez. A veces tan solo pasaba a saludar, hasta que un día me dijo que buscaba un lugar para pasar la última noche con sus amigos. Yo pensé que se iría a un viaje muy largo, y al mismo tiempo no dudé en prestarle la casa, en tener listas las cosas para su última Pascua allí. Y se la ofrecí. Él, complacido, aceptó mi oferta y me bendijo. Nunca imaginé que luego de esa noche no volvería a entrar a mi casa, pero luego entendí que ahora Él estaba viviendo en mi corazón. La historia continúa y Jesús, allí en esa cena, se inclinó para lavar los pies de sus apóstoles. Y aunque Pedro intentó impedírselo, el Señor le explicó que era necesario que Él le sirviera. Y luego, cuando comenzaron a cenar, les reveló que Judas sería quien lo iba a traicionar, pero no lo entendieron. Así, tristemente, en medio de todos, Judas salió. En tanto, el Señor siguió enseñándoles. Les doy un nuevo mandamiento, narra el apóstol Juan. Ámense los unos a los otros, les dijo Jesús. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si me aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores, dijo Jesús. Mateo cuenta que después de eso, cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a sus discípulos: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de esto. ¿Sabes que antes de que cante el gallo, tres veces, Pedro, dirás que no me conoces? Pedro le contestó: Señor, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Nunca te negaré. Y ¿saben? Los demás discípulos dijeron lo mismo. Y Marcos 14 sigue contando que Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Él les dijo: quédense aquí mientras voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago, llamado Jacobo, y a Juan para que lo acompañaran. Empezó el Señor Jesús a sentirse muy triste y les dijo a los tres: estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero papá, que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: Simón, ¿te has quedado dormido?
¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? Ni una hora, Simón. Chicos, no se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, lo entiendo, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas, les dijo Jesús. Y entonces el Señor regresó a orar por 2 ocasiones más. Y al regresar, de nuevo, las 2 veces los encontró durmiendo. Y esa tercera vez los despertó y les advirtió que estén listos, porque ya lo iban a arrestar. Ahora me imagino al apóstol Santiago diciendo: yo soy Jacobo. Santiago también me dice, uno de los apóstoles del Señor. Pasé 3 años junto a él. Vi los más grandes milagros que nadie excepto Pedro y Juan habían visto. Los tres logramos tener una gran amistad, gran cercanía con el Maestro, y nos confiaba, creo que todo. Los secretos que no podíamos revelar fueron depositados en nosotros. Pero a pesar de todo eso, todavía nos costaba entenderlo. A mí me costaba creer. Yo lo seguía con todas mis fuerzas y con toda mi convicción. Yo pensaba que le creía, pero aquella noche las cosas no estaban muy claras para mí. Yo creo que ninguno de nosotros estaban claras. Cuando el Señor nos pidió que oremos con Él, la verdad es que era muy tarde. Habíamos tenido un día tan cansado que hasta sentí algo de malestar. La verdad, yo solo quería dormir. Pero cuando descubrí que el Maestro se angustiaba, me dio miedo. Jamás lo había visto así. Jamás había palpado tanto sufrimiento en Él. Y me di cuenta que no podía dejarlo. Intenté, juro que intenté rogar a Dios por mi Maestro, pero no pude, me venció el sueño. ¿Acaso no les ha pasado? Luego me dio vergüenza. Cuando nos despertó por tercera vez, aunque estaba él aún triste, esta vez nos miró con tanta paz que sentí como si tocara mi corazón. Y como si me dijera: Santiago, no dejaré de amarte. Aunque te hayas dormido, yo siempre voy a estar contigo. Aunque te vuelvas a dormir, no te voy a dejar. Y yo, ¿sabes qué? Te daré el verdadero descanso que necesitas. Hoy voy a sufrir, pero lo haré para que tú seas más fuerte mañana. ¿Sabes por qué, Santiago? Porque te amo. Recuerda que te amo. Lucas cuenta un detalle, que Jesús estaba hablando todavía con ellos cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús, pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre? Cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús: Señor, ¿los atacamos con la espada? Entonces uno de ellos sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente de los jefes de los sacerdotes. Este hombre se llamaba Malco. Pero Jesús dijo: ¡alto! ¡No peleen! Luego, el Señor se acercó a Malco, tocó su oreja y la sanó. Entonces me imagino a Malco allí, hablando con nosotros y diciéndonos: me quedé allí, de pie delante del Señor. Al principio no escuchaba nada. Fue como si algo aterrador
me habría dejado estupefacto. Sentía como la sangre me bañaba la mejilla, la sangre que salía de mi oreja y descendía por mi cuello. Veía las antorchas, gente corriendo, parecía que gritaban. El Señor se veía algo molesto con los suyos. Al que me atacó, el Señor lo apartó y parecía incluso que le hablaba con fuerza. Yo aún no oía nada. Incluso el dolor hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas y las imágenes que tenía eran algo borrosas, como si se tratara de un sueño. Cuando el maestro se me acercó, dejé de temblar, aunque el corazón se me aceleró. Lo había visto antes, sí lo había visto. De hecho, muchas veces. Pero mi misión ahora era tomarlo con violencia y llevarlo a los sacerdotes. Todo lo que me habían hecho sentir por él era solamente odio, ira y venganza. Estaba dañando nuestra religión. Estaba proclamándose rey. Había blasfemado contra Dios diciendo que era su hijo. Y yo iba a cumplir mi cometido con mucha furia. Pero ahora él me veía con compasión. Estaba delante de mí y yo sin poder pronunciar un solo insulto en su contra. De repente me tocó. Me habían herido la oreja. Y cuando puso su mano en mi herida, sentí que todo mi cuerpo vibraba y empecé a escuchar que me gritaban: ¡Malco! ¡Malco! Pero no quise regresar a ver. Solo pude caer de rodillas delante del maestro. Solamente de rodillas delante de él. Todo lo que había pensado contra él, acerca de él, ahora se había ido a los suelos. Todos los argumentos de odio no tenían sentido alguno. Toda esa ira que yo tenía en mi corazón se volteó y reconocí que aquel hombre al que quería hacer daño solamente tenía compasión por mí. No pude decirle nada, no pude agradecerle, no pude decirle que me perdone por lo que le había hecho, por lo que le íbamos a hacer. No pude abrir mi boca y gritar que estaba arrepentido tampoco. Apenas besé sus pies y se lo llevaron. Cuando volví y regresé a ver, no lo pude creer. Aún con algo de miedo en sus ojos, vi cómo el Señor me sonrió. Estoy seguro que lo hizo, estoy seguro. Y sentí que mi corazón era diferente. Sentí que me dijo: sé que has cambiado. Sé que ahora crees que te has arrepentido. No tengas miedo, Malco. Serás parte de mi reino. Eres parte de mí. El Señor entonces fue arrestado. Y en ese momento sus apóstoles escaparon, dejándolo en ese lugar solo. Únicamente Pedro y Juan lo iban siguiendo desde lejos para no ser vistos. Jesús fue entonces llevado al palacio del sumo sacerdote Caifás. Y allí se presentaron algunos falsos testigos que distorsionaban las cosas que el Señor había hecho y había dicho. Mateo cuenta que el jefe de los sacerdotes dijo a Jesús: ¿oíste bien de lo que te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió a nada. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo: dinos por Dios que vive para siempre, si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Y déjame decirte que dentro de poco tiempo ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se desgarró la ropa para mostrar su enojo y dijo: ¿qué les parece? Ha insultado a Dios y ustedes mismos lo han oído. Ya no necesitamos más pruebas. ¡Que muera!, contestaron todos. Entonces algunos le escupieron en la cara y otros lo golpearon.
Aún otros le pegaban en la cara y le decían: Mesías, adivina quién te ha golpeado. Lucas sigue narrando la historia y dice que allí, en medio del patio del palacio, habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente, le dijo: este también andaba con Jesús. Y Pedro lo negó: mujer, yo ni siquiera lo conozco. Al poco rato un hombre lo vio y dijo: tú también eres uno de los seguidores de Jesús. Pedro contestó: no, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro hombre insistió y dijo: estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es Galileo, habla como él. Y Pedro, maldiciendo, insultando, dijo: hombre, ni siquiera sé de qué me hablas, ¿de quién me hablas? No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento, Jesús se volvió y miró a los ojos de Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar muy triste, amargamente. ¿Y qué tal Pedro hablando con nosotros? Y diciendo él: ¿qué consuelo podía hallar en ese momento? Con lágrimas que iba derramando ese rato, no tenía en mi cabeza nada más que la última mirada del Señor. Él estaba ya con moretones en el rostro, se lo veía ya sucio y con sangre, porque lo habían maltratado, y aún así parecía que con su mirada me decía que me perdonaba, que me entendía. Pero yo solo pensaba en la decepción. Yo mismo me odié a mí. Yo me sentía el peor farsante del mundo. No había pasado ni un solo día de aquella promesa que le hice. Yo había jurado que hasta la muerte seguiría al Señor. Pero fui un mentiroso, fui un hablador, fui un sinvergüenza. Maldije a Judas. Y ese instante sabía que quizás yo era peor que él. El alma me quemaba por dentro. Lo negué 3 veces. Lo insulté, lo humillé con mi boca. Yo sentía que no valía nada, que no era nada. Pequé contra mi maestro, pequé contra mi Señor, pequé contra mi Salvador. Tal vez ustedes me entiendan. Él, sufriendo allí con todos esos que lo estaban matando, y yo, en vez de defenderlo, escapé como un cobarde, denigrando el nombre de mi Señor. ¿Qué consuelo podía tener? ¿Cuánto podía valer yo ese momento? Pensé que allí se acabaría mi historia con el Señor Jesús. Creí que lo único que me deparaba en el futuro era el olvido, el mal nombre y la deshonra. Pedro, el mentiroso, el que negó. Algo dentro de mí me decía que él sí estaba vivo. Volví a ver al Maestro una vez. Lo volví a ver, corrí a sus pies. Él me habló y me consoló. Me dijo que aún confiaba en mí. Me dijo que Él me había escogido porque sabía cómo era yo y que por eso mismo me amaba y que siempre me amaría. ¿Sabes? Él me dijo que me haga cargo de sus ovejas. Y me dio un nombre. Me llamaría Pedro. Me restauró.
Cuando sucedía eso, las personas que rodeaban a Jesús se burlaban de él, lo golpeaban y lo escupían. Lo llevaron de vuelta al Sanedrín, en donde fue nuevamente condenado y enviado ante Poncio Pilato, para que éste pudiera ejecutar un castigo. Allí Jesús debía enfrentar al romano. En ese momento parecía que Judas volvió en sí y se arrepintió del mal que había cometido. Sin embargo, los captores le dijeron a Judas: ya no nos importa. Así que él se quitó la vida. Juan cuenta que Poncio Pilato interrogó a Jesús. Le preguntó si era el rey de los judíos, y Jesús a esa pregunta la respondió con otra pregunta. Le dijo: ¿tú lo dices? ¿O te lo dijeron, te lo contaron? Y Pilato le dijo: de eso te acuso. Entonces Jesús le respondió: yo no soy como los reyes de este mundo. Si lo fuera, mis ayudantes habrían luchado para que yo no fuera entregado a los jefes de los judíos. Entonces, si eres rey, replicó Pilato. Y Jesús contestó: si tú lo dices. Yo por mi parte vine al mundo para hablar acerca de la verdad. Y todos los que conocen la verdad y dicen la verdad, me escuchan. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Después de decir esto, Pilato regresó a donde estaba la gente y les dijo: no encuentro ninguna razón para castigar a este hombre. Luego de esto, Pilato decidió remitir al Señor a Herodes. Este deseaba conocer a Jesús desde hace mucho tiempo atrás para verlo hacer milagros, pero cuando estuvo frente a Jesús, él no hizo nada. Y Herodes se molestó, se burló y lo regresó de regreso a Pilato. En la Pascua, el gobernador romano acostumbraba a liberar a un preso, el que el pueblo escogiera. Entonces había un preso famoso llamado Barrabás, quien había asesinado a un romano. Así que Pilato puso a Jesús y a Barrabás para que el pueblo escogiera a uno de ellos. Mientras Pilato estaba juzgando el caso, su esposa le mandó este mensaje: no te metas con ese hombre, porque es inocente. Por causa de él anoche tuve un sueño horrible. Pero los sacerdotes y religiosos persuadieron a la gente del pueblo para que pidieran la libertad de Barrabás. Y así gritaban. Entonces Pilato les dijo: ¿y qué quieren que haga con Jesús? ¿A quién llaman el Mesías? Y respondieron a coro: ¡que muera en una cruz! ¡Que muera! Pilato vio que ya no le hacían caso y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso. Entonces mandó que le llevaran agua y se lavó las manos delante de la gente y dijo: yo no soy culpable de la muerte de este hombre. Los culpables son ustedes. Y la gente contestó: nosotros y nuestros hijos seremos responsables de la muerte de este hombre. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. Luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo y que después lo clavaran en una cruz. ¿Y sabes qué? Veo a Barrabás hablando y diciendo: hay algo que no saben de mí. Cuando fui liberado por los gritos del pueblo, al principio me sentí honrado, aclamado. Luego vi a los soldados romanos que me miraban con desprecio. Entonces sentí odio y algo de miedo. Parecía que me amenazaban. Pero luego miré a Jesús. Antes ya lo había visto y pensé que se uniría a nuestra revolución. Creí que él nos iba a liberar del yugo romano, que él realmente sería nuestro rey. Pero cuando la gente pedía su muerte y notaba que él no hizo nada más, me decepcionó. Sin embargo, al estar frente a mí, al detener el tiempo por un instante, mientras nos mirábamos,
tuve compasión de él, porque sentía que él tenía compasión de mí. Sentía que sí estaba cumpliendo realmente su propósito. Entonces escuché a alguien que me dijo: sal, Barrabás, eres libre, ya no vas a morir. Ese tal Jesús va a morir en tu lugar. Él morirá en vez de ti. Mientras me empujaba y me llevaba a otro lugar, volví a ver a Jesús y él asintió con la cabeza, dando razón al hombre que me dijo aquellas palabras y haciéndome entender que eso era lo justo, que ese era su propósito conmigo: ocupar mi lugar, ser castigado, ser muerto para que yo tenga vida y libertad. ¿Pensaron que yo me olvidaría de eso? Él marcó mi vida, Él ocupó mi lugar. Jesús enfrentó un gran suplicio. Fue castigado brutalmente por los soldados romanos, quienes sin piedad lo aceptaron como un criminal. Se burlaron de él, poniéndole una corona hecha de espinas y golpeándole, lo proclamaban rey. Entonces la gente gritaba más por la crucifixión del Señor y amenazaron a Pilato diciéndole que si él dejaba libre a Jesús, no era amigo del emperador, era su enemigo. No tenemos otro rey más que el César, gritaban estos hombres. Entonces enviaron a Jesús a la crucifixión. Marcos cuenta que lo golpeaban en la cabeza con una vara y lo escupían, y arrodillándose delante de él le hacían reverencias para burlarse. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto rojo y le pusieron su propia ropa. Después le llevaron para clavarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús y en el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene. Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Regresaba del campo y los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Imagínate a Simón de Cirene diciéndonos: poco tiempo me tomó en sentirme orgulloso de haber sido ayuda para el Señor llevando su cruz. Un orgullo santo, por supuesto. Cuando vi a Jesús golpeado, sangrando, lleno de moretones y evidentemente agotado, pensé: que alguien lo ayude, que alguien tenga compasión de este hombre. Yo estuve cuando nos dio de comer milagrosamente. Lo había seguido algunas veces para escuchar su mensaje, pero cuando un soldado me vio y me llamó para cargar la cruz de Jesús, al principio quise escapar, pero huir de una orden romana tampoco era buen negocio. A pesar de haber pensado en lo valioso, en aquello valioso que era tomar la cruz, tenía miedo, tenía vergüenza. Me imaginaba a la gente que había gritado en contra de él y burlarse de él. Pensaba que se iban a burlar de mí, porque iba junto a él, llevando el símbolo de su muerte, llevando la cruz. Tenía miedo de que se burlaran de mí, como si yo tuviera parte directa con Jesús. Pensé que la gente me iba a señalar, me iban a tratar como a él, me iban a condenar y a aislar. Pero fue diferente. Realmente no me fijé si se reían de mí, no me fijé si me señalaban. De hecho, cuando tomé la cruz del Señor y Él se puso a mi lado, lo único que me importó en ese momento es quedarme junto a Él. Aunque sentía ese peso, era como si su sola presencia me diera fuerzas para llevar su yugo. Aunque sentía ese peso, Él aliviaba mi carga y me daba razones para continuar caminando. No tenía que preguntar nada, ni pedir explicaciones. Ni siquiera quería escuchar, no me importaba, era solo estar junto a Él. Aunque apenas lograba mantenerse de pie, parecía que me agradecía. Y yo solo pensé: no, gracias a ti Jesús.
por dejarme caminar a tu lado. Así el Señor fue llevando al monte Calvario su cruz. Y a lo largo de su camino muchas mujeres iban llorando y sufriendo el martirio del Señor. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron vino mezclado con hierba amarga, la cual servía para aliviar los dolores. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Y crucificaron a Jesús y a dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo, de una sola pieza. Los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron suertes a mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Entonces Pilato mandó a poner un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y los sacerdotes se indignaron y reclamaron a Pilato, pero él les dijo: lo que he escrito, escrito está. La gente al pasar por allí se burlaba e insultaba a Jesús. Le decía: si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Dijo que era el Hijo de Dios. Salvó a otros y no puede salvarse a él. Que se baje de la cruz y creeremos. Entonces uno de los criminales que estaba clavado junto a Jesús también lo insultaba: ¿no que tú eres el Mesías? Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero el otro hombre lo reprendió. Le dijo: ¿no tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Nosotros sí merecemos el castigo, porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Luego Jesús escuchó. Le dijo este hombre a Jesús: Señor, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo lo veo a este hombre hablando, pensando tal vez dentro de sí, diciendo: siento como el dolor de los clavos en mis manos y mis pies me quitan el aliento. Siento la vergüenza delante de la gente. Me consume una larga agonía. Me destruye la culpa y el arrepentimiento. Nadie espera morir así. Aunque sepas que eres responsable y que quizás merezcas algo parecido, no, jamás crees que algo así te pueda pasar. Pero de repente, en medio de la muerte, hay una voz de esperanza. Hay luz, hay paz. ¿Cómo es posible eso? Una vez lo escuché al Señor decir: conmigo tienen vida. La muerte no los puede tocar, y aunque mueran, vivirán. Siempre creí al menos que esas palabras eran verdaderas. Y por eso, en ese momento, me llevó a buscar algo de paz. En mi mente me refugio en lo que el Señor me acaba de ofrecer. Es más, ya casi puedo ver las puertas del paraíso abiertas, de par en par, y gente esperando mi llegada junto con mi Señor. ¿Cómo yo iba a pensar que aquí, agotado por mis últimas horas de vida, viendo a Jesús morir, Él mismo me recogería para llevarme a su reino? Entendí algo. El Hijo de Dios no estaba muriendo, solo estaba dando pasos, un paso,
para hacerse más poderoso. Solo estaba concluyendo una etapa para iniciar algo más grande. Y yo, un hombre que había cometido tanta maldad, condenado a morir en la cruz, un hombre que no valía nada, iba a formar parte de ese reino. Lo veo apenas, con pocas fuerzas. Logro sonreír y agradezco. Él ya no me dice nada, pero responde a mi agradecimiento, moviendo su cabeza con algo de dificultad, porque está agonizando. Y me regala así otro gran destello de amor. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre junto a ella, al discípulo a quien él quería mucho, le dijo a su madre: mujer, allí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: allí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. ¿Qué tal una de estas mujeres a los pies de Jesús hablándonos y diciéndonos: nosotras éramos humilladas, discriminadas y tratadas como cualquier cosa? Los hombres tenían todos los privilegios de la sociedad, en la vida espiritual, las relaciones interpersonales, en la familia. El hombre tenía todos los derechos sobre nosotras, y quizás no nos dábamos ni cuenta, pues era la forma de ser, era nuestra costumbre, nuestra cultura. Así debía ser, hasta que de repente llegó Jesús y nos empezó a tratar de otra manera. Comenzamos a comprender nuestro valor, a sentirnos realmente importantes y sobre todo amadas. El Señor nos levantó, nos dio nombre, nos dio el lugar que había planeado desde la creación. Jesús me vio por primera vez y volteó mi vida y me dio verdaderas razones para vivir. Me levantó y reivindicó mi nombre. Jesús me hizo entender que fue en la creación del universo cuando Él dijo que el hombre y la mujer somos a su imagen, conforme a su semejanza. Viéndolo en la cruz, no podía contener mi dolor y mis lágrimas. Creí que todo lo que Él había formado en nuestras mentes lo había logrado. Todo eso se había echado a perder. En ese momento pensé eso, pero entonces pronunció esas palabras. Cuando habló con Juan, me hizo comprender que seguía preocupada por nosotras, que probablemente íbamos a seguir en las luchas, tal vez nos iban a seguir discriminando, pero para Él yo era grande, era especial, era fuerte, y que Él me iba a seguir cuidando, y que enviaría verdaderos hombres que estarían a nuestro lado. Me hizo entender que era única y que me había dado ese privilegio de estar a sus pies en aquel momento tan difícil de su vida. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: oigan, está llamando al profeta Elías. Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Entonces empaparon una esponja en el vinagre, la ataron a una rama y se la acercaron a la boca de Jesús. Él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Y Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto,
volvieron a vivir. Después de que Jesús resucitó, esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba. Temblando de miedo dijeron: es verdad, ese hombre era el Hijo de Dios. Imagínate el oficial romano. Este oficial que tal vez recibió ese milagro antes, luego entendí algo, dijo él. Me equivoqué. Ese hombre no era solo el Hijo de Dios. No pensaba que era el Hijo de Dios, Él era Dios mismo. Yo entendía que su poder era más grande que cualquier cosa, que cualquier ser humano, que cualquiera de nuestros dioses romanos. Jesús lo había demostrado y ahora yo solo podía creer. No me dolía tener que responder a asuntos políticos y estar subordinado a mis leyes militares. Pero eso también me hizo comprender que si yo tenía gente a mi mando y ordenaba cosas que se debían cumplir, Jesús tenía esa misma autoridad, pero aún más grande, que si tan solo pronunciaba las cosas, éstas se harían en la tierra y en los cielos. Mi vida cambió, mi vida se transformó, mi vida no fue nunca más igual. Fui entonces un oficial romano con el corazón lleno de Dios. Y pronto me transformé en un seguidor de Cristo. Mis armas fueron puestas a su servicio y me revestí de una armadura mucho más grande y poderosa, la armadura de su Espíritu Santo. José de Arimatea, junto con el fariseo Nicodemo, pidieron permiso para sepultar a Jesús en una tumba cercana al Gólgota. Envolvieron el cuerpo de Jesús en mantos y lo perfumaron. Aquella tumba estaba en un jardín y nunca antes había sido usada. Cuando se acercaba el sábado, día de reposo, pusieron a Jesús en ese lugar y cerraron la entrada con una gran piedra. Amigos, el domingo, como hoy, al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron la piedra que tapaba la entrada de la tumba, que ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto, dos hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Los hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a los hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. No se asusten, no está aquí. Él ha resucitado, tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. El escritor de Hechos nos cuenta que Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego apareció a los apóstoles, a los que había Él elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua,
pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Jesús les respondió: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo, hasta que una nube lo cubrió, y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces, aquellos dos les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen allí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día el Señor volverá. Cada uno de nosotros puede y debe contar su propio testimonio de la obra de Jesús, de cómo nos ha rescatado de las tinieblas, de la tristeza, de la enfermedad. Pero ¿saben qué, amigos? Yo creo que una de las cosas que más me ha impactado de la historia de Jesús, de su muerte y su resurrección, más allá de compartir un alimento, más allá de hacer una procesión, más allá de tener un día especial, de servirnos una cena, son las palabras de estos ángeles que creo que nos debemos repetir una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué estar buscando al Cristo que resucitó, al que vive? ¿Por qué buscarlo entre los muertos? ¿Por qué buscarlo entre las cosas obsoletas? ¿Por qué hundirnos en las cosas que ya no sirven? En las cosas que se pierden, en los ritos, en las imágenes, en lo que se acaba. ¿Por qué? Si el Señor vive, si el Señor está con nosotros. Hermanos, si la fecha se presta para buscar al Señor, busquémoslo como un Dios vivo, porque el Señor está vivo, es eterno y es un Dios también de vivos, porque a nosotros nos da resurrección, a nosotros nos da vida eterna. Y si estamos aquí, hermanos, es porque Él vendrá. Él viene en las nubes y todo ojo lo verá. Y nosotros, sus hijos, tenemos esa promesa de estar con Él en la eternidad. La historia de Jesucristo puede ser leída, puede ser contada, pero tú puedes escribir tu propia historia personal con el Señor. De eso se trata. Otros pueden testificar. Podemos armar un testimonio, tal vez ficticio, pero tu historia es real con Jesús. ¿La tienes? ¿Tienes una historia real con el Señor? ¿Tienes una historia diaria con Jesucristo? ¿Un camino permanente en el que tú puedas decir: sí, yo camino llevando su yugo, pero con alegría, una vida plena? Le conozco al Señor, no solo porque pongo versículos bíblicos diariamente, sino porque los llevo en mi corazón, porque los escribo en la tabla de mi vida. No porque viene una Semana Santa, sino porque toda mi vida está santificada por Él, porque soy escogido por Él. No porque yo estoy más emocionado porque he visto una película de Jesús, sino porque todos los días escribimos juntos un guión de amor eterno. Que el Señor nos haga celebrar
su victoria sobre la muerte siempre. Pónganse de pie, hermanos. Y celebremos a nuestro Señor. Jesucristo, tu historia nos conmueve y nos alegra. En tu escritura está, Señor, lo que debemos decir. Allí está tu revelación. Allí está lo que tú hiciste. Allí está, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros. Recordar tu obra, Señor. Regresar a ese momento. Nos vivifica porque sabemos, Señor, que no fue sencillo. Que tú sufriste, Señor. Que fuiste traicionado por quienes más querías. Que aquellos que te amaban te dieron la espalda. Y aquellos que te perseguían se aprovecharon, haciéndote tanto daño. Pero tú, Señor, como oveja, callaste y fuiste directo al matadero. Solamente para que nosotros podamos vivir. Solamente para que nosotros tengamos vida eterna. Para que nosotros tengamos una vida plena, agradable. No queremos olvidarnos de lo que hiciste. No queremos, Señor, jamás minimizar ni una sola gota de tu sangre. Porque todo fue por amor. Por amor a nosotros, a la humanidad, Señor. Gracias, Señor, porque podemos vivir una historia contigo. Porque, Señor, si bien sufriste, lloraste, allí mismo pediste perdón por el resto de la humanidad. Venciste a la muerte, Señor. La cruz está vacía. La tumba está vacía, Señor. Y tú estás vivo, resucitado a la diestra del Padre, glorificado, recibiendo ese nombre que es grande y magnífico. Príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores eres tú, mi Dios, mi Cristo Jesús. Porque tú recibiste un nombre, sobre todo nombre. Y ante ese nombre, Señor, nos ponemos de rodillas delante de ti para glorificar tu poderosa y perfecta obra. Estamos aquí y estamos vivos y estamos de pie y estamos delante de ti porque tú, Señor, has vencido y nos has hecho a nosotros más que victoriosos. Por amor, Señor, por amor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Cristo Jesús. Te honramos, Señor, y te bendecimos. Que tu nombre sea exaltado por siempre. Tú siempre glorificado. En Cristo Jesús te celebramos, Señor, tu resurrección. Amén.